Muy buenas tardes, yo soy Ignacia Yauca, con mi compañera Alexandra Guerra vamos a presentar el mercado spot versus el mercado forwards. Bueno, como una introducción, en esta presentación vamos a ver el spot y el forward, el uso de virados en Chile, los beneficios de la cobertura, la pregunta 23.3a del libro y la pregunta 23.3b del libro. Y por último vamos a ver ejercicios prácticos de forward en Excel. Bueno, primero, ¿qué es el mercado spot? Es el mercado donde se compran y se venden divisas para entrega inmediata al precio actual de mercado. Sus principales características son que la transacción se realiza hoy. Se utiliza el precio de mercado actual y la liquidación se efectúa normalmente entre 24 a 48 horas. Un ejemplo claro podría ser, por ejemplo, paga hoy 950.000 pesos y recibe hoy $1.000. ¿Qué es un contrato forward? Bueno, es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender una cantidad determinada de divisas en una fecha futura a un precio pero pactado hoy. Sus características principales son que se acuerda hoy el tipo de cambio para una fecha futura, es un acuerdo entre dos partes, permite eliminar la incertidumbre del tipo de cambio futuro y por último se utiliza principalmente para cobertura. Como ejemplo, tenemos que hoy acuerdan comprar $1.000.000 a 960 pesos para dentro de 6 meses. Entonces, en 6 meses, la empresa compra $1.000.000 al mismo precio, 960. Las diferencias entre spot y forward. Bueno, primero en el aspecto del momento del acuerdo. En spot se acuerda y se ejecuta hoy. En cambio, en forward se acuerda hoy para una fecha futura. El momento de la liquidación en spot es de manera inmediata entre 24 a 48 horas y en forward es una fecha futura acordada. En el precio actual de mercado. En cambio, en el forward es el precio pactado hoy. El riesgo en spot no elimina el riesgo de cambios futuros en el tipo de cambio. En cambio, en el forward elimina la incertidumbre al fijar hoy el tipo de cambio futuro. El uso principal en spot son las operaciones inmediatas, como comercio exterior, pagos, cobro o necesidades de liquidez. En cambio, en el forward, la cobertura de importadores, exportadores y empresas con deuda en moneda extranjera. En estandarización, ninguno se estandariza. El riesgo de contraparte por spot es bajo, ya que la liquidación es inmediata. En cambio, en forward es mayor. Existe un riesgo de que la otra parte no cumpla en el futuro. Por lo tanto, spot es para necesidades actuales, en cambio forward es para planificar y protegerse del futuro. ¿Quién usa forwards en Chile? Bueno, los contratos forward son utilizados principalmente por empresas que están expuestas a variaciones del tipo de cambio y necesitan así reducir la incertidumbre financiera. Los principales usuarios en Chile son las empresas importadoras, las empresas exportadoras, los bancos e instituciones financieras, las AFP y compañías de seguro y por último las empresas mineras y grandes corporaciones. ¿Cuáles son los beneficios del forward frente al spot? Los contratos forward entregan ventajas clave frente a operar en el mercado spot, especialmente cuando existe una exposición al riesgo cambiario. La primera es que elimina la incertidumbre del tipo de cambio. También tiene una mejor planificación financiera y una cobertura efectiva. También tiene un acuerdo a medida y no necesita una inversión inicial, ya que no necesita flujo de caja hoy. ¿Qué es un contrato forward? Describe los perfiles de resultado del comprador y vendedor. Bueno, esta es una pregunta que nosotras sacamos del capítulo 23 del libro Fundamento de Finanzas Corporativas. Un contrato forward es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio fijado hoy. Tenemos el perfil del comprador donde tenemos una pendiente positiva, donde gana si el precio al vencimiento es mayor que el precio pactado y pierde si el precio al vencimiento es menor que el precio pactado. Por el otro lado tenemos el perfil del vendedor donde tenemos una pendiente negativa, donde gana si el precio al vencimiento es menor que el precio pactado y pierde si el precio al vencimiento es mayor que el precio pactado. ¿Cómo modifica una empresa su perfil de riesgo utilizando forwards? Bueno, esta es otra pregunta que sacamos del libro Fundamento de Finanzas Corporativas. El forward no elimina el riesgo del negocio, pero sí reduce la incertidumbre asociada al tipo de cambio. Acá podemos ver una comparación entre antes del forward, donde la empresa enfrenta múltiples posibles resultados, no sabe cuánto pagará o recibirá. En cambio, por el otro lado, tenemos después del forward, donde la empresa conoce el resultado con certeza y se elimina la incertidumbre del tipo de cambio. Por lo tanto, gracias al forward se reduce la exposición del riesgo cambiario, facilita la planificación financiera, protege los márgenes de utilidad y por último disminuye la volatilidad de los flujos de caja. Ahora voy a dar paso a mi compañera Ignacia Yauca a que les muestre los ejercicios prácticos de forward. Como dijo mi compañera, vamos a pasar de lo teórico a lo práctico. Acá se menciona que la Universidad del Paraíso decide modernizarse por lo que va a importar equipos a Estados Unidos por un total de $1.000.000. Este pago se realizará
120 días. Entonces, ¿qué puede hacer la Universidad del Paraíso para cubrirse del riesgo cambiario? Va a cotizar un forward a 120 días en el banco. Para esto, buscamos un dato real del Banco Central, donde se observa hoy, 15 de junio, un dólar de 899,3. Vamos a redondearlo y vamos a utilizar un bid y un ask. El bid de 899,2 y un ask de 899,4, una diferencia de 20 centavos. Si suponemos que el dólar observado en 120 días va a ser de 900, en 120 días, la entrega física, el banco va a dar $1.000.000 y la Universidad del Paraíso va a entregar $1.000.000 por los 899,4. ¿Por qué se utiliza el 899,4? Porque todo esto es mirado desde la institución financiera. La institución financiera va a vender los dólares y obviamente su beneficio es venderlo más caro. Por eso se utiliza el ask, o también llamado offer. Si tenemos el caso de la compensación, el banco va a tener que pagar la diferencia, recompensar, o sea, compensar a la Universidad del Paraíso por esa diferencia, que sería por 1.000.000. Así, la Universidad del Paraíso va a tener en el bolsillo los 899 más la compensación. Va a poder entonces pagar en esos 120 días, comprar, mejor dicho, el $1.000.000, porque va a tener los 900.000. Entonces, en este caso, la universidad va a contratar un forward para cubrirse de este riesgo cambiario. Como conclusión tenemos los pros y los contras que mencionamos teóricamente y lo llevamos a la práctica del mercado spot versus el forward. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Como segundo ejemplo, acá vamos a ver el precio de forward. La clínica privada comprará un resonador magnético a Estados Unidos. El valor de este equipo es de $2.000.000 a un plazo de 80 días y vamos a considerar el mismo bid y ask. Obviamente el ask o offer, ya que aquí el banco le estaría de nuevo vendiendo dólares. De tasa de colocación en pesos, la sacamos del Banco Central también. Utilizamos la del 2025 de 6,43% anual, ya que no encontramos otra más actualizada, y una tasa de captación en dólares de 4,42 anual también. Para sacar el precio del forward es utilizando la siguiente fórmula. Utilizamos el precio del mercado spot por 1 más la tasa de colocación local, la tasa local, y eso tenemos que, ya que está anual, pasarla a los 80 días, que vendría siendo 80 dividido a los 360 de año, y eso dividido, ahora se repite lo mismo, pero con la tasa de captación de Estados Unidos por también de nuevo los 80 días dividido a los 360. Y ahí tendríamos el precio forward. Los puntos forward se sacan con la diferencia con el spot. Ok, ¿qué ocurre acá? Donde la tasa en pesos es mayor a la tasa de captación de Estados Unidos, el precio forward va a ser mayor al precio spot. Al contrario, si fuera la tasa de captación mayor a la tasa de colocación en pesos, el precio spot va a ser mayor al precio forward. ¿Para qué es esto? Para evitar cualquier oportunidad de arbitraje. Como conclusión tenemos los pros y los contras que mencionamos teóricamente y lo llevamos a la práctica del mercado spot versus el forward. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado nuestra presentación.